Bueno, vamos a desarrollar el segundo punto, el cual nos dice que debemos encontrar las velocidades y aceleraciones angulares de los eslabones 3 y 4 y las velocidades y aceleraciones lineales de los puntos A, B y el punto uno y punto 2. Nos dan el mecanismo y también nos dan unos valores iniciales que corresponden al valor del ángulo θ 2 correspondiente a este ángulo, el cual es de 45 grados. Y también nos da un omega de 10 radianes sobre segundo, el omega 2, el cual es la velocidad angular del eslabón 2. Bueno, lo primero que hay que hacer es analizar este mecanismo y observar cómo podemos iniciar el análisis y qué nos dan. Entonces nos dan solo la posición de entrada y las longitudes de los demás eslabones. Entonces debemos realizar en primer lugar un análisis de posición y también empezar a simplificar el mecanismo de la siguiente manera. Vamos a ver qué puntos son de la bancada, los cuales son el O2 y el O4, y los eslabones entre junta y junta para el análisis, los cuales vamos a tener en cuenta que para el eslabón 2 va a ser solamente esta longitud, para el eslabón 3 va a ser esta longitud, el eslabón 4 solo vamos a analizar de las juntas del punto O4 conectado con la bancada hasta el punto B, es decir, desde este punto a este punto, y la bancada vamos a poder colocarla simplemente como dos puntos fijos en las posiciones correspondientes, realizando así el diagrama cinemático. Bueno, posterior a esto vamos a dibujarlo en AutoCAD. Lo primero que debemos hacer es la base o parte de la bancada que tenemos de referencia. Vamos a dibujarla como si fuera una sola línea, simplemente para tener una referencia, en donde vamos a posicionar estos puntos de bancada. Bueno, una vez ya que tenemos dibujada nuestra bancada, lo que hacemos es pasar a dibujar el eslabón de entrada que tenemos conocimiento, que sabemos su longitud y su posición angular, el cual es de 45 grados, como se puede ver acá. Entonces vamos a dibujar el eslabón 2. Una vez realizado el eslabón 2, lo único que tenemos en el de los datos es la longitud del eslabón 3. Es decir, nos dan el radio de giro del eslabón 3, el cual es de 80 grados con respecto a la posición del punto A del eslabón 2, la posición que nos dan de 45 grados. Por lo que se debe realizar una circunferencia de radio de 80, el cual nos va a indicar la posición en la que puede estar ese eslabón. Lo siguiente que hay que hacer va a ser de la misma manera para el eslabón 4. Tenemos la distancia entre las juntas, es decir, la trayectoria que puede tener ese eslabón debido a que está puesto a tierra, no 4. Entonces también debemos hacer una circunferencia de 51
0.26 unidades. Una vez realizado esto, se observa que los radios se cruzan en un punto, por lo que en ese punto va a ser la posición en la que se encuentra ese mecanismo debido a esta entrada del eslabón 2. Entonces lo que se hace es pasar una línea desde el punto O4 hasta la intersección de esas dos circunferencias. Y lo mismo para el eslabón 3, que va desde el punto A del final del eslabón 2 hasta ese cruce de las dos circunferencias. Borramos las dos circunferencias y tenemos la posición del mecanismo de los eslabones. Bueno, una vez ya dibujado el mecanismo, lo que hicimos fue hacer una síntesis gráfica de posición. Entonces ahora procedemos a tomar los ángulos de cada eslabón. Entonces aquí tenemos ya los puntos marcados, A, B, los números de eslabones, y también tiene una referencia con respecto al horizontal. Entonces lo que vamos a hacer es medir los ángulos. Por ejemplo, el eslabón 2, aquí nos indica los 45 grados. El eslabón 3 está a 99 grados con respecto al horizontal. Entonces pasamos a escribir este dato. Y aquí teta 3 es 99 grados, como lo dice acá. Y el eslabón 4 con respecto al horizontal está a 29 grados. Teta 4 de 29 grados. Bien, teniendo esto, ahora vamos a pasar a los centros instantáneos de velocidad, que como lo indica la fórmula para determinar este número, para un mecanismo de 4 eslabones necesitamos 6 centros instantáneos de velocidad. Por lo que para esto acudimos al círculo de Kennedy, de la regla de Kennedy, en la cual vamos a poder ubicar estos eslabones. Entonces, vamos a hallar el centro instantáneo de velocidad 1, 2, el cual el centro instantáneo 1, 2 es donde se une el eslabón 1 o bancada con el eslabón 2. Entonces aquí nombramos el centro 1, 2. Ahora, teniendo esto, vamos a encontrar el 2 y 3, que corresponde a la unión, la junta entre el eslabón 2 y el eslabón 3, que se encuentra aquí dentro de estos dos eslabones, exactamente en el punto A. Ahora pasamos al centro instantáneo de velocidad 4, 3, que es en la junta entre el eslabón 4 y el eslabón 3, que se encuentra en esta junta, exactamente en el punto B. Y siguiendo a esto, el centro instantáneo de velocidad 1, 4, que corresponde a la junta entre el eslabón 4 y la bancada, siendo el eslabón 1. Entonces en este punto 4 también vamos a tener el centro instantáneo de velocidad 1, 4. Entonces lo marcamos en el círculo de la regla de Kennedy. Ahora bien, lo que vamos a encontrar, necesitamos ahí centros instantáneos de velocidad. Vamos a encontrar los otros dos. Vamos a hacer los triángulos correspondientes a la unión para hallar el centro instantáneo de velocidad 1, 3, que corresponde a una recta que intersecte el centro instantáneo de velocidad 3 y 2 y 1, 2. Bueno, aquí tenemos la recta entre
el centro instantáneo de velocidad 1, 2 y 2 y 3, tal como lo dice el círculo de Kennedy, entre 1 y 2 y 2 y 3. Y ahora queda hacer una recta que intersecte el punto 1, 4 y 4 y 3. Es decir, 1, 4 y 4 y 3. Ahora bien, tenemos esto, las dos rectas y el punto en el que se encuentran las dos rectas, que va a ser aquí. Vamos a recortarlo. Este punto será el centro instantáneo de velocidad y 1, 3. Entonces aquí 1, 3 ya lo encontramos. Entonces ya podemos hacerlo correcto. Entonces ahora vamos a encontrar el centro instantáneo de velocidad 4 y 2. Lo que hacemos una línea. Y ahora tenemos que dar una línea que intersecte los puntos centros instantáneos 4 y 1 y 1, 2. Listo, ya tenemos el punto que intersecta el centro instantáneo 1, 4 y 1, 2. Y ahora tenemos que hacer la recta que intersecte 3 y 4 y 3 y 2. Bueno, ya realizado esto, se observa que se intersectan las dos rectas, por lo que en ese punto de intersección será el punto 4, 2. Listo, aquí ya tenemos el punto 4, 2 y ya encontramos los centros instantáneos de velocidad. Marcamos esta línea y ya tenemos los 6 centros instantáneos de velocidad, que nos da la fórmula. Una vez obtenidos los centros instantáneos de velocidad, lo que se pasa es hallar las velocidades. Tenemos que tener en cuenta la velocidad angular que conocemos, omega 2, se lo pone de 10 radianes sobre segundo, y corresponde a la velocidad de cambio del ángulo del eslabón 2. Entonces, para conocer las demás velocidades tenemos que partir de un punto que tenga una velocidad conocida y que se comparta con otro eslabón. Es decir, podemos conocer la velocidad en el punto A, y se observa que ese punto A también pertenece al eslabón 3. Por lo tanto, podemos tener una relación en la cual podamos conocer la velocidad angular del eslabón 3. Bueno, como mencioné, la relación es la siguiente, en la cual podemos relacionar las dos velocidades angulares con respecto a unos radios que ya encontramos anteriormente. La velocidad del punto A, o la velocidad del punto 2, 3, cual podemos observar aquí. El punto A es el mismo punto 2, 3. Corresponde a la velocidad angular por la distancia entre 2, 3 y 1, 2, es decir, la longitud del eslabón 2, como se ve aquí. Haciendo ese cálculo de 10 radianes sobre segundo por 14 unidades, en este caso le dimos las unidades de pulgadas para tener una relación a una velocidad. Esa velocidad del punto 2,3 nos dio 140 pulgadas sobre segundo. Saber también que esa velocidad es un vector que es perpendicular al radio de giro. Entonces, si lo dibujamos, bueno, aquí ya hemos dibujado el vector de velocidad de punto 2,3, el cual es un vector perpendicular al radio de giro o la distancia entre 2,3 y 1,2.
Como se puede observar aquí, la dirección de este vector va a estar dirigida hacia el cuadrante 2 debido a que la velocidad es en contra de las manecillas del reloj. Por tanto, la dirección irá hacia la parte superior izquierda, como lo estamos viendo aquí. Bueno, ahora esta misma velocidad también puede verse con respecto al eslabón 3. ¿De qué forma? Si miramos el eslabón 3 con respecto a este punto 1, 3, podemos ver que ese punto comparte, eh, ese punto se comparte entre el eslabón 2 y el 3. Por eso podemos hacer la siguiente relación: que la velocidad angular del eslabón 3 por la distancia entre el punto 2, 3 y 1, 3, el cual el punto 1, 3 se convierte en el centro instantáneo de rotación del eslabón 3, es igual a la velocidad en el punto 2, 3. Ahora, si pasamos a medir la distancia anteriormente descrita, nos damos cuenta que corresponde a 273.8 pulgadas, tal como la tenemos aquí descrita. Ahora lo que hay que hacer es pasar a dividir esta distancia a la velocidad del punto 2, 3 para conocer la velocidad angular del eslabón 3. Por consiguiente, entonces tenemos la siguiente operación en la cual nos da que el omega 3, la velocidad angular del eslabón 3, es de 0.511 radianes sobre segundo. Y debemos tener en cuenta que debido a que el vector velocidad del punto 2, 3 va hacia el segundo cuadrante, la velocidad angular se estaría dando de esta manera. Entonces, omega 3 sería E de la siguiente manera, a favor de las manecillas del reloj. Ahora hay que conocer el vector de esta velocidad, por lo que se traza una línea con respecto a la horizontal y se pasa a medir, lo que nos da un ángulo de 135 grados, por lo que esta velocidad, su dirección va a ser 135 grados. Ahora, siguiendo con esto, vamos a tener que hallar la velocidad angular del eslabón 4. La forma de hacerlo es buscar una velocidad conocida y que se relacione con el eslabón 4. Como lo vemos acá, vamos a relacionar la velocidad del eslabón 2 a un punto que compartan los dos para así conocer la velocidad angular de 4. El punto que se elige es el punto 2, 4, el cual está aquí y es un punto de velocidad instantánea que comparten esos dos eslabones. Por tanto, la velocidad de ese punto en función de la velocidad angular 2 se da de la siguiente manera: la velocidad angular por la distancia entre el punto 2, 4 a 1, 2, que es el punto O2, como lo podemos ver acá. Si lo medimos, nos da una distancia de 24.53 pulgadas. Entonces, si multiplicamos los 10 radianes sobre segundo por esa distancia, nos va a dar como resultado una velocidad de 2.4 de 245.3 metros sobre segundo. Ahora bien, vamos a pasar a dibujar ese vector. Bien, ya una vez dibujado el vector, vemos que va hacia el cuadrante 1. Esto debido a que si observamos la velocidad angular de 2,
es en contra de las manecillas del reloj y la velocidad total del punto 1, 2 debe tener la misma dirección de esta velocidad angular. Por eso, la dirección de este vector corresponde hacia un vector que se dirige a la parte superior derecha, como lo podemos ver acá. Ahora bien, una vez tenemos la velocidad de este vector, podemos relacionarla y plantearla de forma en que podamos encontrar la velocidad angular 4. Esta es relacionándolo con el punto 4, 2 o 2, 4, que es común para el eslabón 2 y el 4, y podemos ver que corresponde a un centro instantáneo de rotación 1, 4, es decir, la velocidad angular 4 multiplicada por la posición de el punto 2, 4 hasta el punto 1, 4 da este vector de velocidad, que es lo que está diciendo esta ecuación. Por lo que si pasamos a dividir esta distancia de 2, 4 a 1, 4, podemos encontrar la velocidad angular de 4. Ahora, si medimos esa distancia, nos da como resultado 104.23 pulgadas, las cuales, si las pasamos a dividir a esta velocidad, como tenemos aquí, nos da que la velocidad angular 4 es de 2.353 radianes, y debido a que el vector está apuntando al primer cuadrante, la velocidad angular del punto 4 con respecto a ese punto 2, 4 va a ser de la siguiente manera. La velocidad angular de 4 va a ser en contra de las manecillas del reloj. Y ahora por último se pasa a medir este ángulo con respecto a la horizontal. Nos da un ángulo de 36 grados para esta velocidad, la dirección de esa velocidad. Una vez conociendo las velocidades angulares de los eslabones, ya es posible encontrar las velocidades lineales de los puntos A, B, el punto 1 y el 2. Entonces, empezando por el A. Para el A, que pertenece al eslabón 3 y 2, ya se había calculado una velocidad para ese punto, la cual es la velocidad 2, 3. Debido a que corresponde al mismo punto, es la junta de los eslabones 3 y 2, por lo tanto ya lo habíamos calculado. Ahora vamos al punto B. El punto B corresponde a un punto dentro del eslabón 4, por lo tanto ese punto también va a tener la velocidad angular de 4, y la velocidad total va a corresponder al radio de giro del eslabón 4 multiplicado por la velocidad angular 4, tal como está acá. Entonces ya conocíamos el omega 4, que es 2.353 radianes sobre segundo, y su dirección, y ahora lo multiplicamos por el radio de giro, es decir, por la longitud del eslabón 4, que es 51.26 pulgadas. Si multiplicamos esto, nos da que la velocidad del punto B es de 120.615 pulgadas sobre segundo. Ahora lo que debemos hacer es ubicar ese vector en nuestro diagrama. Listo. Una vez ubicado ese vector en el diagrama, nos damos cuenta que también el vector
tiene una dirección que va hacia el cuadrante 2. Lo anterior debido a que la dirección de la velocidad angular omega 4 corresponde a ese sentido de giro en contra de las manecillas del reloj. Ahora, para completar el vector velocidad de v, pues vamos a medirlo con respecto a la horizontal. Y nos damos cuenta que el ángulo es 119 grados. El vector que nos indica la velocidad del punto B está dado por esta magnitud y esta dirección. Ahora, si analizamos el punto 1, el punto 1 corresponde a un punto ubicado en el eslabón 4, por lo que este punto también va a tener esa velocidad debido a omega 4, por lo que la velocidad va a corresponder a omega 4 por la distancia del punto 1 hasta el centro en el que está girando el eslabón 4, que es velocidad 0, es decir, el punto 4. Ahora bien, pasamos a ubicar el punto P1 en nuestro diagrama correspondiente a estas coordenadas que nos está dando el problema, el cual está ubicado sobre este eje X que pasa por O2 y O4. Lo podemos ver aquí. Y un eje Y que estaría en este sitio. Entonces vamos a ubicar este punto P en el diagrama. Bueno, ya me marcamos una línea de referencia, la cual tenemos las mismas coordenadas que nos indica el problema. Y ya tenemos el punto P1 ubicado en este sitio. Entonces lo que nos resta es marcar la distancia de este punto con respecto al centro de rotación O2 correspondiente a la velocidad angular del eslabón 4 omega 4. Listo. Si observamos la medida de esta longitud, corresponde del punto P1 a O4, nos dice que es de 48.22 pulgadas. Nos dará como resultado que la velocidad del punto 1 correspondiente a la distancia entre el punto 1 y O2 por la velocidad angular 4 es de 113.46 pulgadas sobre segundo. Ahora bien, igualmente como teníamos para el punto B, este punto va a tener una dirección, en este caso, a apuntar hacia la parte inferior debido al sentido de esta velocidad angular 4. Entonces, poniéndolo en el plano, listo, quedando en el plano de la siguiente manera. Algo que hay que aclarar es que todas estas velocidades son perpendiculares al radio de giro del punto en cuestión con respecto al punto con velocidad 0 o 4. Por último, pasamos a medir este ángulo con respecto a la horizontal. El ángulo nos dio menos 100 grados, es decir, con la horizontal hacia la parte de abajo, lo que nos quiere decir que sería un ángulo de 260 grados midiéndolo de la forma convencional. Si tendríamos la magnitud y dirección del vector velocidad de P1. Ahora bien, como el problema no especifica la posición del punto P2, pero el punto P2 sigue siendo parte del eslabón 4, la velocidad que tendría sería la velocidad angular omega 4 y multiplicado por la distancia entre ese punto P2 y el punto O4, que es una velocidad 0 con la cual el eslabón 4 está girando.
Bueno, ahora pasando a la parte de las aceleraciones, vamos a analizar en primer lugar la aceleración del punto A y tenemos que ver aquí que este punto A está rotando sobre un punto fijo, es decir, la única aceleración que vamos a considerar es la aceleración debido a la rotación porque O2 no se está moviendo. Entonces esta aceleración va a ser igual a cero y una aceleración con respecto a un giro va a tener una aceleración normal, que es una aceleración que va a tener como sentido la dirección del punto hacia el centro de rotación y una aceleración tangencial que va a depender de la aceleración que presente ese giro, la aceleración angular. Entonces aquí tenemos que la aceleración de A total se compone de la normal y la tangencial. En este caso, la normal está dado por omega 2 al cuadrado por la distancia de rotación con respecto al punto O2, es decir, la longitud del eslabón 2, lo que nos da una aceleración normal de 1400 pulgadas sobre centímetro cuadrado. Ahora tenemos que analizar que en el texto nos mencionan una velocidad de 10 radianes sobre segundo constante, es decir, que no cambia a través del tiempo, lo que quiere decir también que no vamos a tener una aceleración por parte del eslabón de entrada número 2. Es decir, el alfa 2 va a ser igual a cero. Entonces, la aceleración tangencial también será igual a cero. Por lo que la aceleración total de A únicamente estará compuesta por la aceleración normal. Ahora si pasamos a graficar la aceleración normal en el diagrama, nos va a dar el siguiente resultado. Si mantenemos las distancias, debido a que es un software CAD, bueno, pues tenemos un plano infinito en el cual poder dibujar y podemos trazar el vector de la velocidad normal. Ahora vamos a sacar su dirección y nos da un ángulo de menos 135 grados, lo que quiere decir que es un ángulo de 225 con respecto a la dirección en la que siempre hemos tomado estos vectores. Por consiguiente, la magnitud y dirección de la aceleración de A normal y por tanto total va a ser la siguiente. Ahora vamos a analizar las aceleraciones de B. Si nos vamos al diagrama, vemos que B tiene un movimiento complejo, es un acoplador, entonces lo vamos a analizar como tal, como unas aceleraciones relativas. ¿Relativas con respecto a qué? Al punto A, y también vamos a verlo con respecto al punto B. Bueno, con respecto al punto A, tenemos que B va a girar alrededor del punto A, por lo tanto tenemos que tener una aceleración que nos relacione B con el punto A y tenemos la velocidad angular de rotación del eslabón 3, entonces vamos a tener una aceleración relativa de B con respecto a A. Como va a ser una aceleración de rotación, está rotando alrededor de A, vamos a tener una componente de aceleración tangencial y una componente normal. También tenemos que analizar B con respecto al eslabón 4 y vamos a tener que este punto B, la velocidad de B con respecto a este punto también va a ser solo de rotación y que va a tener una componente normal y una componente tangencial. Y por último, como es un movimiento complejo, vamos a sumarle a ese punto E la aceleración del punto A que ya habíamos encontrado.
Teniendo en cuenta esto, sale la siguiente ecuación, que nos dice que la velocidad de v, es decir, la correspondiente al giro con el eslabón 4, es igual a sumar la aceleración del punto A más la aceleración de B con respecto a A. Como mencionamos anteriormente, tenemos una componente normal. Vamos a estudiar la aceleración de B, que está girando alrededor del punto O4 en el eslabón 4. Entonces tenemos que la componente de aceleración de B normal es igual al alfa 4 por la distancia entre O4 y el punto B, que es la longitud del eslabón 4. Entonces tenemos que esa operación nos da 283.8 pulgadas sobre segundo cuadrado. También la aceleración tangencial de B está relacionada con el alfa 4, la cual no conocemos, y lo único que conocemos es la distancia de O4 con respecto al punto B, que es esta. Bueno, acá también tenemos que saber la dirección de ese componente normal, y la componente normal va dirigida hacia el radio de giro. Entonces, si la dibujamos en el diagrama, quedaría de la siguiente manera. Ahora, si la medimos con respecto al horizontal, nos da que tenemos un ángulo de menos 151 grados, lo que significa que tenemos un ángulo de 209 grados con respecto a la forma en que hemos tomado estos ángulos. Listo. Ahora tenemos que ver que conocemos una dirección de la aceleración de B tangencial, debido a que es perpendicular al radio de giro o la distancia entre O4 y el punto B. Entonces podemos conocer también la dirección de este vector de la siguiente manera. Ahora bien, tenemos una proyección del dónde podría estar ese vector, y ese vector va a estar perpendicular al radio de giro y va a estar ubicado sobre la línea QQ, que esa línea con respecto al horizontal va a estar a menos 63 grados, lo que corresponde a 297 grados respecto a la forma en que estamos mirando esos ángulos. Entonces le decimos que va a estar sobre la línea QQ, y ahora si pasamos a analizar la aceleración de B con respecto a A, se dividen en normal y tangencial igualmente. La aceleración normal va a estar dirigida de B hasta el punto A, y va a consistir en la multiplicación de la velocidad angular al cuadrado del eslabón 3, que ya la conocemos, y la distancia entre B y A, que es la misma distancia que mide el eslabón 3, que es 80 pulgadas, lo cual corresponde a 20.89 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Y ahora vamos a conocer la dirección de ese vector. Ahora bien, ya tenemos aquí el vector de aceleración normal de B con respecto a A, y si calculamos el ángulo en el que está, nos da que es un ángulo de menos 81 grados, lo que corresponde a un ángulo de 279 grados en la forma en la que estábamos mirando, es decir, por fuera
Pues si nos vamos por esta parte. Y aquí tenemos ya la magnitud y dirección de ese vector. Y ahora tenemos que ver que la tangencial es perpendicular al radio de giro de B con respecto a A. Entonces lo que podemos conocer es que va a estar ubicado ahí, pero no sabemos exactamente su dirección. Por lo que vamos a crear una línea de referencia PP en el diagrama. Bueno, aquí ya tenemos la línea sobre la cual va a estar la aceleración tangencial de B respecto a A, y va a estar sobre esta línea PP. Una vez encontrados los vectores que se pueden conocer su magnitud y su dirección, vamos a reescribir esta ecuación en función de todos sus componentes, como la tenemos acá. Entonces, tenemos que la aceleración de B normal, tenemos su magnitud y dirección, la aceleración de B tangencial, sabemos dónde puede estar, e igualmente pasa con la aceleración de B con respecto a tangencial, donde sabemos dónde puede estar, pero no sabemos su magnitud. Entonces reorganizamos esta ecuación, pasamos este componente normal de la aceleración de B a restar al otro lado para hacer una sumatoria gráfica de esos vectores. Entonces lo pasamos para que las dos incógnitas sean las últimas en que se dibujen en ese lazo vectorial. Entonces vamos a empezar por la aceleración de A normal, que conocemos su magnitud y dirección. Esa aceleración es esta que vemos acá, y debido a que tenemos este software, lo que podemos hacer es copiar esta aceleración. Para eso, entonces listo, nos dirigimos acá y pegamos esta aceleración. Tiene la misma magnitud y la misma dirección. Después siguiente, lo que vamos a hacer es sumar el vector aceleración de B con respecto a normal, y la sumatoria tiene que ser la cabeza de la aceleración de A normal, tiene que ir con la cola de este vector. Entonces aquí lo que hacemos es poner el vector y simplemente lo movemos. La cabeza del vector anterior tiene que ir con la cola del siguiente vector. Ahora el siguiente vector que hay que sumar es la aceleración de B normal, pero vamos a tener que cambiar su dirección debido a que aquí es un signo menos. Escogemos este vector y bueno, aquí lo que podemos hacer es colocar la cabeza con la cabeza, pero vamos a cambiar la dirección del vector. Entonces, como es menos, ahora donde estaba la cola, ahora va a estar la cabeza. Listo. Entonces aquí, entonces ya tendríamos sumatoria cola con cabeza, se van sumando, pero como es negativo, cambia el sentido de este vector. Tenemos que sumar el vector aceleración de B con respecto a tangencial, del cual solo conocemos cómo puede o dónde puede estar ese vector, que es el punto PP. Entonces vamos a copiar este vector, lo vamos a pegar aquí, y lo que vamos a hacer es que vamos a proyectar ese vector hacia el infinito, y ese vector debe estar en la cabeza del anterior que estábamos sumando. Entonces proyectamos este vector hacia el infinito, la línea PP hacia el infinito, y lo que nos queda hacer
es que nos queda la aceleración de B tangencial, de la cual conocemos en dónde puede estar, que es el punto QQ. Entonces, esta recta QQ la copiamos. La forma en la que debe estar esa recta es que va a empezar en la cola del primer vector y va a terminar en la cabeza del último vector. Entonces ponemos esta recta aquí, la desplazamos hacia la cola del primer vector y lo que hacemos es que esta recta la proyectamos al infinito y aquí tendríamos nuestro lazo, nuestro polígono de aceleraciones. Ya lo que debemos hacer es observar que aquí se intersectan estos puntos. Vamos a reportarlos. Y aquí ya tenemos nuestra posición y nuestros vectores resultantes. Bueno, una vez ya tengamos los vectores graficados, lo que hacemos es mirar su longitud. Por ejemplo, en este caso, para el vector de la aceleración de B tangencial es 784.32. Aquí lo tenemos, que ahora ya no es una incógnita y conocemos su magnitud, y de aquí podemos despejar el alfa 4, la aceleración angular 4. Lo que hacemos es pasar la longitud a dividir, como en este caso, y nos da que alfa 4 es de 15.3 radianes sobre segundo cuadrado, y el sentido de giro va a depender de la dirección en la cual esté dirigido o apuntando ese vector de velocidad. De aceleración está hacia abajo. Si nos vamos aquí al diagrama, ya que está apuntando hacia abajo, lo que indica es que la aceleración angular va a estar a favor de las manecillas del reloj. Ahora tenemos este vector de aceleración de B con respecto a tangencial, el cual nos da un valor de 1110.5, el cual ya lo pusimos acá. Igualmente de esta ecuación podemos despejar el alfa 3 pasando a dividir la longitud, como se ve en este caso. Aquí nos da una aceleración angular de 13.88 radianes sobre segundo cuadrado en la misma dirección que el alfa 4, debido a que aquí está apuntando hacia el primer cuadrante. Si nos vamos al gráfico, nos estamos refiriendo al vector que está justo en la línea QQ, y al estar apuntando dirigido hacia el primer cuadrante, lo que indica es que el eslabón 3 con respecto a A va a estar acelerando con una aceleración de sentido a favor de las manecillas del reloj. Entonces por eso está aquí. Bueno, después de que ya conocemos las aceleraciones angulares de los eslabones, miramos que hace falta las aceleraciones lineales del punto. Bueno, punto A ya está, que es la misma aceleración normal, es la absoluta del punto B. Bueno, del punto B lo que tenemos aquí es que ese punto B, la aceleración de B, consiste de la aceleración normal y la tangencial. Como ya la tenemos, pues simplemente como se suman las dos, vamos a ver esto.
Aquí ya se hizo la sumatoria. Entonces, de aquí sacamos la aceleración normal del punto B y la desplazamos aquí. Luego lo que hacemos es sumar la aceleración tangencial de B que encontramos aquí, es decir, esta, y la sumamos a esa aceleración normal. Sumarla implica que se pone la cabeza y la sumatoria significa que después va la cola de ese vector y la resultante va desde la cola del primer vector a la cabeza del segundo, como se puede observar aquí. Bueno, este vector aquí es la suma del vector normal tangencial, es decir, este es el total, la aceleración lineal, que nos da una longitud de 842.9, como lo tenemos aquí. Y vamos a ver que va a tener una dirección con respecto a la horizontal de menos 82 grados, lo que para el sistema de referencia que estamos usando, que es por este lado con respecto a la horizontal, sería un ángulo de 278 grados, por lo que aquí está la magnitud y el vector de la aceleración lineal del punto B. Bueno, finalmente para encontrar las aceleraciones del punto B, nos damos cuenta que, como ya lo hemos mencionado, es un punto dentro del eslabón 4, por lo que va a tener una aceleración en función de alfa 4. Y bueno, como también podemos ver, como está unido a un punto 4, un punto fijo, no va a tener aceleraciones relativas y solamente va a ser con respecto al punto O4. Entonces también va a tener una aceleración tangencial y normal, como lo podemos estar describiendo aquí, que la sumatoria de la normal y la tangencial es la total. La normal está definida por el omega 4 al cuadrado por la distancia de P1 hasta O4, que es lo siguiente y da como resultado 166.9 pulgadas sobre segundo al cuadrado. Y la tangencial está con respecto al alfa 4, que ya lo teníamos calculado, y la misma distancia de P1 a O4, lo que nos da 737.7 pulgadas sobre segundo cuadrado. Lo que hacemos es ahora dibujarlas en el plano. La normal va a ir aquí con respecto al centro de rotación, como lo podemos ver acá, y tenemos que ver también que la componente tangencial, como está multiplicada por el alfa 4 y está a favor de las manecillas del reloj, va a ir dirigida hacia el primer cuadrante, como lo podemos ver aquí. Entonces lo que hacemos para saber la total es realizar una sumatoria de la normal más la tangencial. Entonces aquí vemos esta sumatoria en donde trasladamos estos vectores, siendo el de abajo el normal, entonces cabeza con cola para sumarlo con el vector tangencial, y la resultante va a ser de la cola del primero a la cabeza del segundo, terminando con cabeza y cabeza. Entonces la longitud de este vector de acá va a ser la componente total de la aceleración del punto P1, que nos da 784.58. Como lo podemos ver aquí, que es la componente total de la aceleración del punto P1. Y bueno, con respecto a la horizontal, este vector forma un ángulo de 60 grados, por lo que el vector tiene aquí su magnitud y su dirección. Entonces, para finalizar, tenemos todos los resultados obtenidos
las aceleraciones, velocidades angulares y los puntos lineales, los vectores lineales de cada punto solicitado. El punto P2 no es posible calcular ninguna de los puntos debido a que no tenemos una posición en el espacio en la cual calcularlo, pero se daría de la misma forma en el punto que el punto P1, ya que corresponde a un punto que está en rotación dentro del eslabón 4.